Tal? Buenos días a todos. Ahora Ignacio le va a hacer la presentación del orador de hoy, pero yo quería, en nombre del EMAC, hacer un comentario. Resulta que hay un pequeño cambio en cuanto a quién va a presentar la clase de hoy respecto de lo que estaba previsto. Fue un cambio de último momento, entonces lo que quería era, ahora los va a presentar a Pablo y estimo que también a Ana Nacho, pero les quería primero comentar eso, de que hubo un cambio de último momento, que les queremos agradecer a la extremada generosidad de que han puesto, quien va a estar de orador hoy, y a su directora, de poder solucionar este problema, la buena predisposición, en nombre del LEMAC, y a las gestiones que hicieron Gerardo Botazo e Ignacio, es que podemos estar dando esta clase hoy porque no queríamos dejar de cubrir este tema. Es solamente ese comentario que les quería hacer. Por supuesto, le agradecemos siempre a todos por la presencia en la clase, y ahora ya directamente Ignacio los presenta, pero antes que eso quería darles el agradecimiento del caso, porque realmente fue una situación complicada y pudimos salir gracias a les repito, la extrema generosidad de poder poner todo como para que esto funcione. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Julián. Yo voy a presentar a Pablo Cabrera, que es alumno avanzado de la carrera de Ingeniería Química, está próximo a recibirse, nos va a dar la clase hoy. Está trabajando con temas relacionados en recolección de calor en asfaltos desde hace 3 años y ha trabajado inicialmente en el Enaltec, bajo la dirección de la doctora Ana Castroluna, y es postulante a una beca doctoral para 2022, bajo la dirección del doctor Gerardo Botazo, en temas de pavimentos ecoeficientes, ¿sí? Bueno, presentado, no sé si ya querés, ya puedes presentar la... Ahí está. Bien. Así que ya cuando quieras empezar, ya está grabando, así que... Bien, buenísimo. Bueno, ahí se me ve y se me escucha bien. Se te ve y se te escucha perfecto. Buenísimo. Bueno, primero que nada, gracias por el agradecimiento, digamos. Para mí es un placer poder estar acá con ustedes, digamos. Y bueno, es una oportunidad que me gusta mucho poder aprovechar y para yo también poder mejorar. Pero bueno, antes de continuar, como bien dijo Ignacio, mi nombre es Pablo Cabrera, soy estudiante avanzado en Ingeniería Química, próximo a recibirme. Y bueno, lo que ha sucedido básicamente es que hace unos 3 años me he interesado por lo que es la investigación y tuve la suerte de, bueno, conocer a la doctora Ana Castro Luna, que también se encuentra aquí, que es quien dirige el Enaltex y es quien en su momento me ha propuesto este tema tan amplio de lo que es tratar de investigar y surtir todos los detalles y efectos de lo que es la recolección de calor, de energía solar, donde una de las variantes es hacerlo a través de el uso de pavimentos, que es por lo que estamos aquí. Eh, pero bueno, también quiero mencionar que hemos recibido siempre un amplio apoyo del LEMAC, tanto de Gerardo, José, bueno, Ignacio también lo conozco, ahora he recordado quién es. Así que bueno, muy agradecido de poder estar acá y bueno, sin dar más vueltas, digamos, voy a comenzar a exponer. Básicamente el tema que hoy voy a hablar un poco con ayuda de momento de Ana es lo que es la propagación de calor en mezclas asfálticas. Es así como estaba puesto el título, pero haremos un poco más de hincapié en lo que es la colección de calor en estos pavimentos, tratando de hacer uso de ellos como una especie de colector, básicamente. Esto es así y lo vamos a ir viendo de a poco, pero bueno, esto es así debido a que la incidencia de la radiación solar en el pavimento, como bien sabrán ustedes, eh, puede ser no deseada muchas veces, provocando efectos que dañan al pavimento propiamente dicho, pero también viéndolos desde el punto de vista de lo que es el medio ambiente, también ocasiona inconvenientes, básicamente incrementando la temperatura de lo cotidiano, digamos, de lo que uno está acostumbrado. Entonces, eso
genera en cierto punto quizás alguna incomodidad a la hora de llevar a cabo tareas cotidianas y bueno, va de la mano con un consumo energético que es lo que últimamente en todo el mundo se está tratando de ver, cómo tratar de, bueno, pasar de utilizar energías que son dañinas para el medio ambiente a pasar a utilizar energías que, bueno, sean un poco más amigables. Esto que vamos a hablar hoy forma parte de esta última parte, digamos, de esta última clasificación. Y bueno, voy a ir contando de a poco para que entremos en tema y bueno, obviamente que cualquier pregunta, cualquier sugerencia que ustedes tengan, la verdad estoy más que abierto. Y bueno, como les dije, me encanta poder estar acá, así que bueno, comienzo. Básicamente lo que ha sucedido es que, a ver, desde los últimos 260 años de lo que fue el inicio de la revolución industrial, ha habido un creciente aumento de la población producto de el aumento de la calidad de vida que hubo. Obviamente que esto fue de la mano con un incremento de la demanda energética, hasta el punto en que, bueno, se han alcanzado consumos que son excesivos, y es de esta manera que en el año 2019 se llevó a cabo un estudio mediante el cual se ha trazado una matriz energética, que bueno, es la que se ve en pantalla, donde se ve básicamente que la distribución de esta energía demandada está, si observamos el gráfico de torta, en un 37% proveniente del petróleo, un 32% proveniente del gas natural y en gris un 11% proveniente de lo que es el carbón. No es, no es poco mencionar que, como bien sabemos ya, estas fuentes de energía no solamente son finitas, sino que favorecen mucho a lo que es la contaminación del medio ambiente y ayudan a incrementar el efecto invernadero, digamos, bueno, sabemos bien que cuando se incrementa por valores sobre los recomendados, digamos, o sobre los que son normales, es dañino para el medio ambiente. Entonces, en esta matriz lo que vemos es que, bueno, gran parte de la energía que se demanda proviene de este tipo de fuentes de energía. Pero también, por otro lado, podemos ver que un 8% proviene de lo que es la energía nuclear y el 11% restante proviene de lo que son las llamadas energías renovables. Dentro de estas energías renovables tenemos un 2% que, bueno, provienen de la geotérmica, un 9% que es de la solar, un 22% que es de la hidroeléctrica, un 24% que es de la eólica y el restante 43% que, bueno, si bien se distribuye, pertenece a lo que es la biomasa. Pero bueno, aquí de una forma lo que tratamos de ver es justamente esto, de que eh, la mayoría de las fuentes de energías actuales si bien se está tratando de amortiguar año tras año en todo el mundo, la mayoría proviene de fuentes que son no renovables y que son dañinas para el medio ambiente. Eh, y el punto de vista de lo que se quiere tener, digamos, es, bueno, decir, está bien, tenemos un tipo de recurso que sea bonito, pero bueno, quizás podemos utilizarlo a modo de bueno, captar, en este caso, por ejemplo, energía proveniente del sol que nos sirva a nosotros para otros tipos de usos que, bueno, los vamos a ir viendo de a poco. Siguiendo un poco con esta cuestión, básicamente nosotros lo que tenemos es que consideramos al Sol como la fuente de energía y a este lo consideramos como un cuerpo negro. Acá debemos hacer un paréntesis donde, bueno, debemos mencionar que un cuerpo negro es aquel que se considera como un emisor ideal. Y la parte, si observamos este espectro, la parte de la energía que a nosotros nos interesa es aquella que se conoce como radiación térmica. Acabo otro paréntesis que básicamente cuando un cuerpo emite una energía básicamente en realidad, y esta depende de la temperatura absoluta, se denomina radiación térmica. Ahora bien, esta radiación, como se ve en la imagen, abarca parte del espectro UV, el espectro infrarrojo, todo el rango visible, y básicamente está gobernada por lo que sería la ecuación de Stefan Boltzmann, que lo que nos indica, tal y como se ve, es que esta energía calórica es igual o proporcional, pero con la temperatura a la cuarta, que es un efecto que más adelante vemos cómo va a impactar, digamos, en lo que son los pavimentos. Pero bueno, es bueno tener presente esto y ver a qué
tipo de radiación nosotros queremos apuntar o de la cual queremos hacer uso. Ya entrando más en lo que es nuestro tema, básicamente, bueno, como bien mencionamos, durante los últimos 200 años se ha aumentado la población de manera considerable y la mayoría de la gente se ha conglomerado en los grandes centros urbanos. Lo que sucede aquí es que eh, al producirse estas conglomeraciones, se han pavimentado muchas rutas, muchas autopistas, en los edificios tenemos diversos tipos de estacionamiento. Y bueno, lo que sucede básicamente es que estas superficies pavimentadas juegan un papel que es determinante en el equilibrio térmico urbano general. A ver, las calles, los caminos peatonales, los estacionamientos del área urbana y suburbana están cubiertos de este pavimento en un porcentaje que es bastante importante. Y este material, por ser eh, su color oscuro, absorbe lo que es la radiación solar, la almacena y la emite como radiación infrarroja. Además de que bueno, la superficie libera este calor por convección que es transportado por el aire circundante durante lo que es bueno, la tarde y la noche, más lo que es la tarde que la noche, pero bueno, sabemos bien que en verano el calor se puede sentir. Obviamente que bueno, esto de la urbanización que se ha ido produciendo en los últimos años ha reemplazado lo que son los pastizales y el suelo natural. Y bueno, justamente lo que sucede es que estas superficies tienden a absorber hasta el 95% de la luz solar que incide sobre ellas. A ver, un área pavimentada y caliente básicamente afecta la temperatura del aire en lo que son las capas más bajas de la atmósfera urbana que lo rodean. Ahora bien, los pavimentos básicamente como la combinación, lo que sucede es que como consecuencia de la combinación de la energía incidente, el mayor aislamiento de calor a este color oscuro que posee, baja permeabilidad superficial y las alteraciones de actividad humana que hay, crean un efecto que se conoce como efecto de isla de calor urbano. Lo que sucede con este efecto es que básicamente lo que hace es incrementar la temperatura del área circundante. A ver, si nosotros podemos observar este gráfico, vamos a ver que si nos situamos en la zona rural circundante a este centro urbano, veremos que se llega a incrementar la temperatura hasta 3 grados, por lo cual este efecto de isla de calor urbano es bastante importante. Y es algo que, a ver, no solo provoca una cierta incomodidad en lo que es la rutina del día a día, porque, bueno, ya sabemos que en estos últimos veranos se han alcanzado temperaturas aquí mismo en La Plata que nos ponen un poco calurosos, digamos, y hacen que demandemos mayor energía, ya sea para la utilización de aires acondicionados, de ventiladores. Entonces, de uno u otro modo, esto ayuda también a lo que es el mayor consumo energético. Y bueno, va de la mano con lo que hablábamos al principio, que incrementa el uso de este tipo de fuentes de energía, realmente que en todos los tipos de, ¿no? Y cómo va avanzando en cuanto al uso de sus energías, cuánto es de renovables y cuánto de fósiles. Pero bueno, hacen que el incremento de la demanda energética sea aún mayor. Em, Ahora bien, nosotros, ¿por qué hacemos hincapié en el uso de la energía solar? Tal y como dice en la filmina, es así porque bueno, es considerada como dentro de bueno, todas las energías renovables, una de las que tiene mejor potencial. Y bueno, obviamente que se trata de una energía limpia. Perdón. Bueno, y obviamente que se trata de una energía que es limpia y que es inagotable para los seres humanos, y es por eso que tratamos entonces de aprovechar todo lo que es todos estos pavimentos, o tratamos de verle el lado positivo al uso de los pavimentos para, bueno, tratar de hacer un uso efectivo de esta energía y además evitar efectos indeseados como pueden ser los que se ven en pantalla del abollamiento y la fractura. Bueno, lo que sucede aquí es que al aumentar el pavimento, al alcanzar una cierta temperatura, básicamente acelera sus procesos de oxidación y se empiezan a producir, bueno, efectos que no son deseados. Un ejemplo claro es si nosotros vamos en la ruta
ya sea, bueno, quizás en este último fin de semana largo lo hayan hecho, pero se puede ver en la ruta que si esta está transitada por camiones de gran porte, por ejemplo, se producen estos efectos de abollamiento que no son deseados, así como también se producen efectos de fractura debido a los cambios bruscos de temperatura que hay. Entonces, uno lo que empieza a notar en todo este panorama es que tenemos grandes zonas urbanas, también tenemos rutas que unen ciudades, pero la cuestión es que tenemos grandes zonas urbanas, grandes partes de provincias, de ciudades que están pavimentadas, y este pavimento lo que provoca realmente es su incremento de temperatura, produciendo este efecto de aislamiento urbano en las grandes ciudades, donde incrementa la temperatura de este medio, donde en estas grandes ciudades, y bueno, hacen un poco más, eh, aumentan el consumo energético debido a que, bueno, uno tiende a utilizar más aires acondicionados o ventiladores, pero además también producen efectos que no son deseados dentro en lo que es el pavimento, bueno, ya que requiere de un mantenimiento o un reemplazo, digamos. Entonces, vamos viendo de a poco, a ver, todas las cuestiones que están arraigadas al exceso de calor en los pavimentos. Y lo que nosotros vemos de este punto es, bueno, hay un exceso de calor que intentaremos aprovechar. Entonces, lo interesante de este proyecto y lo que, bueno, a mí me llamó la atención cuando la doctora Ana Castroluna me lo propuso en su momento, fue esto justamente, de decir, bueno, tenemos un pavimento que puede alcanzar temperaturas bastante altas, pero se han estado estudiando posibilidades de utilizar, de absorber esta energía y poder utilizarla para otro fin, llevando de la mano el lado positivo de, bueno, tratar de disminuir la temperatura de estos pavimentos y así logrando impedir efectos indeseados, o sea, se pueden mencionar muchos, pero bueno, efectos indeseados como el abollamiento o la fractura. Siguiendo un poco, bueno, con lo que es el flujo de calor en pavimentos, esto es un esquema simple donde nosotros lo que vemos es todos los factores que han de ser tenidos en cuenta al momento de realizar un balance, ¿no?, del pavimento. A simple vista, lo que se puede ver en este gráfico, bueno, es la radiación solar que incide directamente, donde al ser un pavimento de color oscuro, el albedo es bajo. Haciendo un paréntesis, el albedo básicamente es la relación entre la cantidad de radiación que cualquier superficie refleja respecto a la cantidad de radiación solar que incide sobre ella. Este albedo se mide en una escala de 0 a 1 y, bueno, como mencionamos, disminuye cuando el color pasa de claro a oscuro. Y bueno, también lo hace cuando la superficie es rugosa. Entonces, lo que sucede con esto es que debido al color negro, la reflectancia solar promedio del pavimento es muy baja y es aproximadamente 0,05, lo cual nos indica a nosotros que el 95% de esta energía solar incidente es absorbida por el asfalto y esto resulta básicamente en un incremento de la temperatura superficial del mismo. Es por eso que, obviamente, también afectados por lo que es el fenómeno de conducción, pero es por eso que este pavimento puede alcanzar hasta 70 grados, lo cual es una temperatura bastante importante. Pero bueno, también lo que tenemos, lo que se puede ver en este esquema simple es el fenómeno de convección, donde, como bien mencionamos recién, lo que sucede es que, bueno, bien sabemos que podemos tener los tipos de la convección. Básicamente, lo primero es mencionar que cuando el pavimento se calienta y empieza a reflejar, a emanar calor, básicamente se produce este cambio de densidades que es lo que produce la llamada convección natural. Pero por otro lado también tenemos la acción del viento que pasa por esta superficie de pavimento y arrastra las partículas calientes, si se quiere, provocando la convección forzada. Entonces, lo que empezamos a ver es que hay varios factores que uno debe tener en cuenta al momento bueno, como bien mencioné anteriormente, realizar un balance energético, digamos, en lo que es el pavimento y su área de estudio. Pero bueno, nos quedamos con esto de que
puede alcanzar temperaturas que, gracias a la acción del sol, que son de hasta 70 grados, lo cual es algo que más adelante veremos cómo podemos utilizar. Ahora bien, ya mencionamos entonces todos estos efectos que provoca el exceso de calor o el calor en el pavimento. Y la pregunta es, bueno, nosotros queremos ver cómo podemos aprovechar esta energía en exceso o esta energía que produce efectos indeseados en el pavimento. Y bueno, a mí estudiando, leyendo diferentes bibliografías, nos hemos encontrado con, bueno, ya se han empezado a implementar diversos sistemas donde se han hecho en otras partes del mundo. En este caso, les traemos el ejemplo de en lo que bueno, fue la colocación de un sistema RES, que es Road Energy Systems, en un puente en Rotterdam. Básicamente este sistema es una red de tubos que está incrustado en la autopista. Ahora vamos a mencionar bien cómo es toda la cuestión que rodea este tipo de sistemas, pero debemos saber que son básicamente una red de tubos, generalmente de materiales metálicos. Ahora veremos que se ha intentado cambiar por otro tipo de material, pero son normalmente materiales metálicos, por el cual circula un fluido refrigerante, que lo que quiere justamente es tomar el calor que el pavimento absorbe eh, y tratar entonces de así de mantener una temperatura del pavimento que sea inferior a la cual, a aquella que pueda producir efectos indeseados en este. Ahora bien, cuando ya hablamos de un tema en particular, lo que sucede es que la ubicación de la red de tubos debajo de la superficie del pavimento es la que trae la eficiencia de este tipo de sistemas. Entonces, básicamente lo que esto significa es que si los tubos están más próximos a la superficie, el sistema va a tener una mayor eficiencia energética, pero lo que va a producir es un debilitamiento en el pavimento. Entonces, el problema se presenta en el hecho de que para poder mejorar la eficiencia de este sistema, esta red de tubos debe colocarse a muy baja profundidad, volviendo así quebradizo a este pavimento. Y bueno, obviamente se presenta la problemática de que o bien se pueden presentar fugas en lo que son las uniones de las tuberías, porque están puestas por tramos, digamos, o bien debido a que se ha vuelto quebradizo el pavimento, puede llegar a un punto en donde se genere quizás una fisura o una pequeña eh, pérdida por algún tramo de la tubería. Y en este caso, bueno, en este caso en particular, que es un puente bastante transitado, lo que se generaría es un inconveniente de tráfico bastante importante. Eh, pero bueno, el lado positivo que sí se ha observado de este tipo de sistemas es que la recolección de superficie del pavimento hacia el fluido refrigerante sí se pudo observar y fue considerable. Bueno, como bien mencionaba, se ha intentado también cambiar este tipo el material que compone estos tubos, que es material metálico, por un material plástico o polímero. Pero lo que sucede en ese caso es que tiende a reducirse lo que es la conductividad desde la superficie del pavimento hacia el interior de estos tubos, es decir, hacia lo que sería el fluido refrigerante. Pero bueno, es un sistema que ya, como ven, se ha aplicado, ha tenido resultados, presenta ciertas problemáticas, pero es uno de los caminos, una de las tecnologías que se ha estudiado para reducir o para tratar de mitigar todos estos efectos que mencionamos anteriormente que suceden en los pavimentos. Bueno, otro ejemplo de aplicación tranquilamente pueden ser en aeropuertos, donde hay básicamente lo que se intenta aprovechar es toda la superficie que se encuentra pavimentada. En este caso, el uso, y ya nos vamos un poquito más a lo que es esto bueno, si bien enfriamos el pavimento, tenemos un fluido refrigerante que se calienta. Entonces, en este caso se empieza a ver un poco más el tema de, bueno, qué se puede hacer con ese fluido refrigerante o con ese fluido que tomó el calor. Tranquilamente este fluido refrigerante puede ser el agua, y en el caso de ponerse en un aeropuerto, que bueno, tiene una gran superficie pavimentada, lo que puede hacerse es utilizar esta agua básicamente que ha tomado temperatura para el uso, por ejemplo, en sanitarios.
Entonces, ahora vamos a ver los potenciales usos que tiene este fluido que ha tomado este calor, pero empezamos a ver cómo va cambiando el panorama, cómo cambia de tener una incidencia de radiación que me incrementa la temperatura del pavimento, que me produce efectos que son indeseados y que me produce efectos que también son indeseados en lo que respecta al medio ambiente y a la temperatura circundante a todo este pavimento. Entonces pasamos de eso a ver cómo, bueno, ahora se da vuelta todo, digamos, y podemos empezar a aprovechar toda esta energía calórica que tiene el pavimento, tratar de reducir la temperatura del pavimento y tratar de utilizar esta energía que está contenida ahora en el fluido refrigerante. Pero bueno, como les mencioné, este es una de las tecnologías que se ha estudiado, que se ha puesto en práctica también. Y otro tipo de tecnología que se ha empezado antes que nada, no sé si Ana, usted quiere hacer algún comentario. Eh, no, creería que vas bastante bien, Pablo, hasta ahora. En realidad todas estas son propuestas que muestran las distintas posibilidades que hay de realizar, tratar de obtener esta captura del calor en el asfalto y darle una utilidad a todo eso, ¿no es cierto? Entonces, generalmente ese fluido que vos tanto hablas, lo ideal es el agua. Ese tipo de sistemas de las tubuladuras se ha utilizado también en Japón con la idea de colectar el agua, digamos, el calor del asfalto en la época de verano, y como las temperaturas en invierno son muy bajas, lo que se hace en ese caso, ese agua caliente, se la almacena a cierta profundidad, y en el momento en que llega la temporada de invierno con fríos y congelamiento de la superficie de los pavimentos, lo que se hace es reenviarla a través de algún motor a la parte superior y evitar que el pavimento esté congelado y las vías de transporte sean seguras, ¿no? Eso se podría llegar a decir como un extra de esta utilización del calor del asfalto. Bueno, muchísimas gracias, Ana. Sí. Bueno, continuando entonces con lo que son las alternativas para poder mitigar estos efectos, hay otra tecnología que se ha estado estudiando también, que básicamente es, bueno, es otra de las propuestas que está circulando, que consta de tres capas de mezcla asfáltica. Como se ve en imagen, tenemos una capa inferior, no sé si se llega a distinguir bien, ustedes me dirán. Tenemos una capa inferior muy compacta que hace de base y evita la infiltración del fluido colector de calor que circula por una capa intermedia que es muy porosa, que está especialmente diseñada. Y luego también tenemos otra capa también densa que es lo suficientemente impermeable, que bueno, es la responsable de captar la energía solar. Tal como teníamos en el pavimento sería esto, con la diferencia de que aquí se propone un tipo de pavimento que es tricapa, donde, bueno, como les mencioné, lo repetimos ya para que nos quede bien, es una capa densa superior, una capa drenante, una capa porosa, por donde se hace circular un fluido en sentido longitudinal, y tenemos una capa densa, nuevamente, también impermeable, que, bueno, evita pérdidas, digamos. Ahora bien, la finalidad, o a ver, la gracia de esta nueva tecnología es que, a ver, se reemplaza este sistema de tuberías que habíamos visto anteriormente, y lo que se propone básicamente es hacer circular un fluido directamente atravesando la capa porosa. Entonces, de algún punto tratando de lograr una mayor superficie de contacto con el pavimento, y tratando de evitar entonces estos problemas bueno, de si el material es metálico o polimérico y cómo es la conductividad, de tratar de evitar este problema de, bueno, tiene que estar, eh, en realidad, de que el pavimento se vuelva quebradizo por la baja profundidad que tiene estas tuberías. Entonces, bueno, es otra tecnología que se ha estado estudiando, y es bastante interesante, la verdad, y bueno, es lo que a mí me llamó la atención cuando en su momento la doctora me lo propuso, y es también sobre lo que luego haremos un poco más de hincapié. ¿Ana?
Sí, esta idea ha sido propuesta en la Universidad de Cantabria, en España, y lo que se ha logrado es una eficiente recolección de calor en el agua, ¿no? Entonces esa sería aparentemente más atractiva la propuesta que la primera, por los inconvenientes estos que se observaban respecto de la posición que tenía que tener la red de tubos y las probables rupturas que producía en el pavimento. En general, este tipo segundo de colector está pensado para lugares tales como estacionamientos de autos, tramos de estacionamientos de autos, ¿no? En donde podría ser utilizado este tipo de tecnología. Puedes continuar, Pablo, si querés. Bueno, y ahora ya habiendo mencionado estas dos tecnologías bueno, se han estado estudiando para poder mitigar todos los efectos que mencionamos al principio, vamos a lo que hacíamos mención hace un momento cuando veíamos el ejemplo del aeropuerto. Bueno, nosotros tenemos entonces, haciendo un breve resumen, tenemos toda esta radiación que incide sobre el pavimento, que aumenta la temperatura de este. Habíamos mencionado que puede alcanzar temperaturas cercanas a los 70 grados, que cuando se alcanza una cierta temperatura se empiezan a producir efectos indeseados en este pavimento, tales como el abollamiento o la fractura, pero que además también se producen efectos indeseados para el medio ambiente, dañinos para el medio ambiente, que es este incremento de la temperatura, que bueno, vuelve quizás lo que es la vida cotidiana un poco más difícil de llevar, o mejor dicho de otra manera, nos lleva a hacer un consumo energético mayor. Pero estaba el otro punto de vista de, bueno, entonces empezamos a ver estas alternativas para poder mitigar esto, y nos empezamos a preguntar entonces, ¿qué podemos hacer con esta energía? Porque de alguna forma nosotros lo que tenemos es toda esta energía que estaba acumulada en el pavimento, se pasó a un fluido refrigerante y entonces se empieza a ver la manera de utilizar esta energía haciendo uso de este fluido refrigerante y ver para qué se puede utilizar. Y es entonces que se proponen potenciales aplicaciones, que bueno, son estas que se ven en pantalla, que, que básicamente lo que dice es que este calor que se colecta en el agua, que es este fluido refrigerante que bueno, yo tanto menciono, se puede aplicar, por ejemplo, en procesos, obviamente siempre considerando que los procesos o las condiciones y la temperatura que alcanza el agua y demás, ¿no? Pero se puede utilizar en procesos, se puede almacenar en reservorios de agua que estén en el subsuelo o bajo la estructura del pavimento. Se puede utilizar, como en el ejemplo del aeropuerto, o si vamos al caso de, bueno, como bien mencionó Ana, el tipo pavimento de tricapa se suele utilizar o está pensado más para utilizarlo en estacionamientos de edificios. Entonces, si el día de mañana se pone este tipo de pavimentos en un estacionamiento de un edificio, se puede utilizar con el calor que ha tomado para usos tales como usos sanitarios o quizás de usos para lavar, eh, no sé, ciertas cosas y demás. Siempre es interesante ver qué tipo de uso se le puede dar porque uno comienza pensando en los usos típicos o los que se le vienen primero a la mente, pero después siempre surgen muchas ideas a raíz de esto. Pues también está el uso, como bien mencionó Ana, bueno, que se puede utilizar para descongelar caminos en inviernos. E incluso, bueno, se puede utilizar para generar electricidad en los que son los generadores de ciclo binario o termogenerador. Entonces, es como que ya tenemos todo un pack y ya estamos en tema metidos como para decirles yo entonces en este caso que todo esto es lo que a mí me llamó la atención hace 3 años cuando arranqué con lo que es la investigación, y es lo que me llama tanto la atención y lo que me motiva mucho a mí bueno, a seguir estudiando. Y lo que se propuso entonces, en aquel momento, lo que me propuso la doctora Ana Castro Luna, también como con el doctor Gerardo Botazo, siempre bueno, con una amplia ayuda del LEMAC, básicamente es plantear dos objetivos principales. O esto es lo que nosotros hemos llevado a cabo en estos 3 años de 2019. Bueno, como bien sabemos, en 2020 por la pandemia se ha cortado todo, digamos.
Pero bueno, tratamos de llevar a cabo lo propuesto y los objetivos fueron bastante claros. El primero era caracterizar y desarrollar un preprototipo de colector solar asfáltico tricapa. Y el segundo era realizar mediciones sobre la variación de temperatura con presencia y sin presencia de humedad en lo que es la parte drenante de este colector, bueno, para ver cómo influía esto en la, como bien dije, en la temperatura. Em, la probeta tricapa estudiada fue una probeta que, bueno, se elaboró con la ayuda de Gerardo Botazo y Oscar Rebollo, allá en el 2019, que, bueno, está conformada por dos capas. Estas dos capas son las capas densas, que son de 3 centímetros de espesor. Como bien dice aquí, bueno, es concreto asfáltico convencional denso, tamaño nominal 12 milímetros, asfalto modificado tipo 3, que bueno, por sus siglas es CAC DR12 AM3. Si ustedes me quieren corregir, estoy más que abierto a eso. Y por otro lado tenemos lo que es la capa intermedia drenante, que tiene un espesor de 5 centímetros de 5 centímetros, que bueno, es concreto asfáltico drenante en caliente, tamaño también máximo nominal 12 milímetros, asfalto modificado tipo 3, CAT 12 M3. Y bueno, lo que se ha utilizado es para generar la impermeabilización entre cada una de las tapas, es un material que es bueno, un riego de liga. Pero bueno, esta es la probeta tricapa que hemos utilizado para llevar a cabo los ensayos y las mediciones, que bueno, como bien mencioné, que se realizó con esfuerzo en aquel momento, pero con mucha ayuda de Gerardo Botazo y Oscar Rebollo, a quien les agradecemos mucho. Entonces, ya yendo a lo que son las experiencias, primero que nada les quiero mostrar el equipamiento que nosotros tenemos en el Enaltex, em, donde, bueno, en este caso lo que se observa son los portalámparas. En el lado izquierdo, lo que se puede ver es el portalámparas que hemos utilizado nosotros para los ensayos, que consiste, bueno, en una estructura firme, digamos, donde en la parte inferior se puede poner lo que es este colector, esta muestra asfáltica tricapa, y en la parte superior se pueden colocar estas lámparas. Estas lámparas son un tipo de lámparas que simulan la radiación solar, son unas lámparas Ultra Vitalux de 300 watts, que bueno, son las recomendadas para simular justamente la radiación solar. Lo interesante de este portalámparas es que nos permite colocarlas a una cierta altura, que en breve vamos a explicar esto un poquito más, pero bueno, este es el equipamiento que nosotros tuvimos, una parte del equipamiento que nosotros tuvimos, más adelante veremos que tenemos otro tipo de equipamiento, pero lo que quería mostrar acá más que nada es que si bien hemos llevado a cabo las mediciones con en cuestión, eh, hemos perfeccionado o tratado de perfeccionar portalámparas para usos futuros, que es la imagen en la derecha, donde lo que hicimos fue tratar de elevar un poco la superficie en donde se apoya el pavimento. Obviamente que sobre esta superficie se pondría algún material aislante, tal como puede ser alguna tabla de madera, como se ve en la imagen de la izquierda. Pero lo interesante de este portalámparas nuevo es que, si se observa en estas perillas aquí, básicamente lo que vemos es que toda esta estructura superior es variable en lo que es su altura. Esto nos favorece mucho a la hora de llevar a cabo las experiencias, debido a que la altura de las cuatro lámparas, o de las dos lámparas, depende de las que se usen, será uniforme y no dependerá, como sí dependía en este caso, de bueno, ser muy cuidadosos a la hora de tratar de ver que todas las lámparas estén iguales. De la misma manera, bueno, la distancia entre cada una de ellas también ya está es fija, digamos, debido a que los portalámparas en sí están atornillados, fijados a la propia estructura, pero bueno, es un portalámparas para usos futuros que me gustó la idea de poder mostrárselos porque es siempre paso a paso la mejora constante, digamos, para lo que es los ensayos y la investigación. Pero bueno, sin ir más lejos, entonces ya vamos a lo que son los ensayos que fuimos llevando a cabo. Obviamente que hemos llevado a cabo, como siempre sucede, diversos ensayos que nos han ido amoldando, perfeccionando, quizás en esto de poder tomar buenas mediciones y que sirvan, de las cuales podamos sacar conclusiones. Y es así que pasarles entonces uno de los primeros ensayos que hemos llevado, que con una probeta, en este caso,
del concreto asfáltico drenante que se ha hecho en caliente. Bueno, ya mencionamos tamaño máximo no, 12 milímetros. Pero bueno, la cuestión es que es la probeta drenante, que sería la capa intermedia de ese colector que habíamos visto anteriormente, que próximamente también lo volveremos a ver. Pero bueno, básicamente lo que nosotros pensamos en aquel momento es cómo afectaría entonces el paso, o mejor dicho en este caso, la presencia de humedad en el incremento de temperatura. Es por eso que llevamos a cabo dos ensayos. Un primer ensayo fue con la probeta totalmente seca, donde el tiempo de exposición a las lámparas fue de casi 3 horas. Y lo que, bueno, pasando a mencionar un poco lo que utilizamos aquí abajo, tenemos un data logger, que es el que a nosotros nos permite recolectar los datos de la temperatura durante el tiempo de ensayo que nosotros estipulemos. Y también hemos utilizado termocuplas tipo K, donde lo que hicimos fue colocarlas a diferentes profundidades. Como se ve en los gráficos, pusimos una en lo que es directamente la superficie, otra en lo que es 2 centímetros de profundidad y otra a 3,5. Para poder colocar a la termocupla en estas profundidades, lo que hemos realizado es, bueno, agujerear la probeta radialmente hasta su centro y ahí colocar lo que es la termocupla. Y lo interesante de esto es que, como bien se ve en este gráfico de aquí, digamos, gráficas de temperatura y tiempo, y lo que, bueno, se ve claramente es cómo incrementando la temperatura en las diferentes profundidades, pero cómo lo hace de una manera, digamos, que es continua, si se quiere. ¿Por qué es interesante esto? Porque cuando nosotros vamos al otro ensayo, que para poder llevar a cabo el ensayo con la probeta húmeda, lo que hicimos fue colocar la probeta húmeda en un recipiente con agua durante toda una noche y a la mañana siguiente la dejamos reposar 1 hora para sacar el exceso de agua, digamos, y que quede húmeda simplemente. Y luego llevamos a cabo el ensayo. Pero bueno, lo interesante de comparar estos dos ensayos es, y bueno, como se puede ver claramente, cómo fue la incidencia de esta presencia de humedad en la probeta con respecto a lo que es el incremento de temperatura. Si nosotros miramos el gráfico superior, bueno, lo tengo aquí, con la probeta seca, vemos que la temperatura en el tiempo final de este ensayo ha alcanzado casi unos 36 grados, es más, pienso que los ha superado. Y sin embargo, en lo que es la probeta seca, perdón, la probeta húmeda, llegamos como a un tope de 27-28 grados. Ahora bien, en el medio ha ocurrido algo. Y esto ha sido un tema de charla, buena charla con Ana en aquel momento, donde lo que hemos deducido básicamente es que, bueno, nosotros teníamos presencia de humedad dentro de esta probeta. Entonces, lo que sucede básicamente es que estas gotas o microgotas que están dentro de los poros de la probeta han utilizado esta energía proveniente, esta energía calórica proveniente bueno, de lo que son las lámparas, ¿no? La han utilizado para poder evaporarse, al punto tal de que en este primer tramo de la curva se observa que sigue este sentido. Pero si nosotros nos paramos en este punto, quizás a los 90 minutos, empezamos a ver cómo se produce un cambio de pendiente y la temperatura sigue incrementándose. Entonces, es algo interesante para nosotros haber visto esto porque, primero que nada, nos permitió pensar esto bueno, tenemos esta presencia de humedad, esta presencia de gotas o microgotas que ha utilizado esta energía para poder evaporarse y ha tenido como efecto secundario el hecho de reducir la temperatura de la probeta. Entonces, la verdad que al haber visto esto para nosotros fue algo alentador debido a que, como bien mencionamos, lo que se buscaba con este tipo de colectores, bueno, hacer circular un fluido en sentido longitudinal para tratar de disminuir la temperatura del pavimento, pero bueno, tratar de ver también qué tanto se puede transmitir conducir mejor dicho, la temperatura desde lo que es la superficie del pavimento hacia el interior. Entonces, si bien esto fue la mezcla drenante,
nos resultó bastante interesante el efecto notorio que causa la presencia de humedad. Ana, si quiere acotar algo. No, justamente lo que vos estabas remarcando, el hecho de que cuando la probeta está húmeda, la probeta drenante está húmeda, la temperatura máxima alcanzada es inferior, lo cual indica que el paso de agua a través de la capa drenante el día de mañana sería exitoso en disminuir la temperatura superficial del pavimento, que es lo que uno desea, ¿no? Así que bueno, esto fue uno de los primeros ensayos que llevamos a cabo, donde bueno, las mediciones fueron buenas para poder compararlas. Y ya lo que hicimos en el siguiente ensayo es utilizar la muestra tricapa. Aquí se ve, bueno, es la imagen que estaba anteriormente, pero bueno, se ve claramente cómo están dispuestas las capas, donde tenemos una capa superior densa, una capa intermedia drenante y una capa inferior también densa. En este caso, para poder llevar a cabo las mediciones, bueno, aquí está tabulado en el gráfico, pero básicamente utilizamos otra vez el data lower con las tres termocuplas, donde colocamos una termocupla en la superficie de esta muestra, y luego lo que hicimos fue hacer un agujero. Si nosotros tenemos la muestra así, agujereamos en lo que es el sentido radial de la muestra, hasta el centro. Es una muestra de 30 por 30, por lo cual costó en segundo tratar de hacer un agujero derecho. Pero bueno, agujereamos a 2 centímetros de profundidad en esta capa densa superior, y luego hicimos un agujero en el medio de la capa drenante, que bueno, en este caso sería 6 centímetros de profundidad, siempre con respecto a la superficie. En este caso, bueno, como se puede ver en la imagen, a comparación, mejor dicho, a diferencia de este ensayo, hemos utilizado las 4 lámparas. La finalidad de utilizar 4 o 2 lámparas es por la uniformidad con la que éstas irradian a la muestra. La altura a la que se ha propuesto el uso de las lámparas fue producto de 2 o 3 ensayos que llevamos a cabo, donde la altura final utilizada y que nos pareció correcta fue de unos 40 centímetros. Pero bueno, básicamente entonces llevamos nuevamente el ensayo. En este caso sí lo hicimos en un tiempo más largo de prueba, que fue de 5 horas. La muestra, toda la muestra en este caso es totalmente seca. Y bueno, lo que vimos en los resultados y que primero nos llamó la atención fue, bueno, qué temperatura ha alcanzado la superficie de la muestra, que tal y como se puede ver aquí es un poco más que 55 grados, tirando ya casi a unos 60. Entonces, bueno, nos pareció bastante interesante esa temperatura alcanzada. Recordemos siempre que estamos tratando siempre de perfeccionar los métodos de medición y de exposición que tenemos. Entonces, ese fue un primer dato positivo, digamos, a la hora de alcanzar esa temperatura. Pero lo siguiente que notamos en estas gráficas fue también cómo iba conduciéndose este calor a través de las diferentes profundidades. La gráfica naranja hace referencia, como bien dice acá, a la profundidad de 2 centímetros, es decir, a la parte media de esta capa densa, y vemos ya como hay un pequeño delta, pero en toda su mayoría ha ido de la mano, si se quiere, con lo que es el incremento en la temperatura de la superficie. Sin embargo, ya en lo que es la capa intermedia, la capa drenante, vemos que ha costado al principio un poco el incremento de temperatura, pero luego se ha comenzado a estabilizar junto con las demás, lo cual, bueno, es un dato que obviamente hay que son precisos más, pero es un dato que nos da un pie al día de mañana poder tratar de ver, bueno, qué sucedería si nosotros pasamos un fluido refrigerante, si hacemos circular agua en sentido longitudinal. Y me refiero a qué sucedería con la transmisión de calor, si sería buena, si sería mala, si habría que jugar quizás con lo que es el espesor de la capa densa superior para que la transmisión sea mejor. Eh, pero bueno, es un ensayo que hemos llevado a cabo allí en 2019 en el laboratorio, donde bueno, hemos visto esta temperatura de la superficie que se ha alcanzado, que es de 56, 57 grados. Y lo interesante de esto es que luego de eso llegó la época en 2019 bueno, diciembre, día caluroso, mucho sol,
Entonces nos dispusimos a hacer este mismo ensayo, con este tiempo de duración también, en lo que fue el estacionamiento de la UTN aquí Regional La Plata. Y básicamente lo que hicimos fue colocar la muestra, el colector tricapa, sobre, bueno, unas tablas de madera. Ahora vamos a mencionar cosas que observamos que quizás se pueden mejorar para el futuro, pero lo que nos llamó la atención de este ensayo ya hecho en condiciones reales es que, dado el tiempo final de ensayo, la temperatura alcanzada, si bien superó un poco los 60 grados, no es muy diferente a la alcanzada en el laboratorio. Entonces, eso es algo que vale la pena remarcar debido a que l- la altura de las lámparas propuestas es básicamente la correcta, si bien se pueden hacer pequeños ajustes, es algo que a nosotros nos permite hacer comparaciones y nos permite el día de mañana poder decir bueno, podemos llevar a cabo ciertas experiencias en lo que es el laboratorio, replicando lo mejor posible las condiciones reales. Sin embargo, lo que vimos, que también fue algo muy interesante en el momento de ver los resultados, son gráficas. Que, bueno, las mediciones, bueno, un poco corrido, pero las mediciones fueron exactamente las mismas que en este caso. Una cúpula colocada en la superficie, una colocada en la mitad de la capa densa y una colocada en la mitad de la capa drenante, donde, bueno, estas dos gráficas corresponden a la capa densa superior. Entonces, cuando observamos estas gráficas y comparábamos con estas aquí, nos llamó la atención primero cómo era el incremento y cómo era esta oscilación que había. Entonces, bueno, recordando un poco de cómo fue este ensayo en diciembre de 2019, el día había comenzado un poco nublado y luego se había despejado. Entonces, quizás puede ser en parte por eso esta disminución, este aumento en menor medida que lo que fue en el laboratorio, pero también vemos estas oscilaciones. Y si nosotros nos ponemos a recordar un poco lo que había mencionado anteriormente de todos los factores que se deberían tener en cuenta para poder llevar a cabo un buen balance energético, que es el pavimento circundante, habíamos mencionado que un factor muy importante era el convectivo, donde se dividía en dos, teníamos el convectivo natural y el forzado. Entonces, en este caso, nosotros, y bueno, sabiendo que ese día hubo bastante movimiento, bastante viento, mejor dicho, hacemos alusión a que ya vemos cómo son las mediciones en lo que son condiciones reales y cómo afecta esta situación de tener viento presente en el área donde se lleva a cabo la medición. Y entonces se empieza a ver, bueno, de cuán importante es que en el momento de que se lleva a cabo el balance energético en el pavimento, eh, es muy importante tener en cuenta entonces estos factores para no realizar cálculos que sean errados, si se quiere. Entonces, la verdad que fue algo que, bueno, nos llamó la atención al principio y después a medida que lo fuimos viendo con el paso del tiempo, fuimos pensando que, bueno, quizás podría ser este factor el que ha estado afectando a la medición de las temperaturas. Pero bueno, el dato positivo que saquemos de aquí es que la temperatura que se ha alcanzado eh, frente a la luz solar, que repito fue un día bastante caluroso de diciembre, ha sido bastante similar a la alcanzada en el laboratorio. Ana, si quiere comentar Sí, algo. tal vez deberías comentar que la figura a la que haces referencia más hacia la derecha es una fotografía, una termofotografía tomada in situ en el exterior ese día de verano y en donde el color va variando, se hace diferente según el valor de la temperatura, ¿no? ¿Es así, Pablo? Así mismo, sí. Y justamente me da el pie para, bueno, mencionar estos aspectos que son el otro lado de la cara de estas mediciones. Como bien les mencioné, esta medición la llevamos a cabo en lo que es la playa de estacionamiento de la UTN y nosotros colocamos el muestra y bueno, como esta foto térmica nos da, si se quiere, colocamos la térmica por encima de esta superficie pavimentada que está en el estacionamiento.
Entonces, al momento de luego de ver los resultados y de pensar y de mirar justamente esta foto, lo que pensamos es que quizás para el futuros ensayos sería conveniente llevar a cabo un aislamiento en lo que son los costados de esta muestra para que el calor que es emanado, irradiado de lo que es el pavimento del estacionamiento no sea influyente, sino que solamente influya la irradiación solar en la superficie y esa sea conducida. Entonces, bueno, es algo interesante y es algo de lo que, bueno, uno, o en mi caso, desde toda mi experiencia, me voy dando cuenta a medida que hago las experiencias y bueno, es lo que me llama mucho la atención de la investigación. Pero sí, Claro, lo bueno esta, de la termografía es que te permite, de una forma cualitativa, observar rápidamente cómo ocurrió la variación de la temperatura y se ve bastante claramente las distintas capas, ¿no? La capa superior, en ese amarillo claro, que es igual al de la superficie del pavimento sobre el cual estaba situada la probeta tricapa, la capa media de un color rojizo y la capa inferior de un color más violeta, ¿no? Es decir, rápidamente uno tiene una idea de cómo va el comportamiento de las distintas capas a través de una termofotografía. claro, son todas herramientas que han sido muy Claro, útiles. hay elementos que todavía faltan en en el equipo de trabajo, como por ejemplo, para poder determinar exactamente cuánto de la energía solar está incidiendo, es necesario contar con un dispositivo adecuado que se llama piranómetro, que bueno, probablemente en algún momento dado podamos tenerlo. Ese tipo de equipamiento permite que uno sepa exactamente qué cantidad de radiación o de luz solar está incidiendo, ¿no? Y eso sería un dato muy importante el día en que se quiera hacer una simulación de todo este tipo de experimentos, que también es posible. Sí. Así que bueno, entonces, ya teniendo estas dos experiencias, las conclusiones que nosotros obtuvimos en base a observar y, bueno, tratar de pensar qué ha ido ocurriendo en en los diferentes ensayos, básicamente lo que obtuvimos es que, primero que nada, es posible colectar el calor solar de una mezcla fáltica, eh, y esto se ha visto, si quieren, lo que es la probeta que fue humedecida y cómo todo eso al aumento en su temperatura. Bueno, va justamente lo que se dice ahora, esta influencia de la humedad en la temperatura máxima alcanzada en una probeta fáltica. Y ahora ya nos vamos a los últimos ensayos, de que, bueno, básicamente es posible comparar las muestras irradiadas con la luz que imita la luz solar. Em, bueno, y por otro lado, Perdón, sí, Pablo, hay que hacer énfasis que la mayor cantidad de colección de calor proveniente de la radiación de la energía solar sobre el asfalto va a ocurrir en la época de verano. Y cuando uno hace un trabajo experimental, va a tener que trabajar todo el año. Es por eso que es necesario conseguir un equipamiento que imite la luz solar y pueda uno realizar tareas en el laboratorio en las épocas en que la temperatura exterior no es la adecuada para, ¿no? Para la mejor colección de energía. así mismo. Así que esto es en cuanto bueno, las experiencias que nosotros hemos llevado a cabo. Como bien les mencionaba al principio, pretendíamos hacer mucho más, pero esta situación de la pandemia nos ha frenado totalmente. Pero bueno, son conclusiones, o unas primeras conclusiones bastante interesantes y que hacen interesantes a este proyecto. Pero en función de esto, y bueno, de lo mucho que a mí en particular me ha interesado, y yo les he expresado a Ana y a Gerardo la intención que tenía de seguir estudiando quizás en el tema, pero bueno, se vio el punto de decir, a ver, nosotros estamos viendo esto justamente de todo lo que veníamos mencionando. Tenemos la radiación solar que provoca el incremento de la temperatura en el pavimento, que provoca estos efectos no deseados como el abullamiento de la fractura, que provoca este efecto dañino para el medio ambiente o para nosotros mismos, que es el efecto de isla de calor urbano. Eh,
donde luego se comienzan a ver las tecnologías en estudio para poder mitigar esto, y llegamos a lo que son las experiencias que nosotros hemos llevado a cabo. Pero es en ese punto entonces que me resulta interesante a mí preguntarme y decir, bueno, ese es un primer punto de vista. ¿Qué pasaría si yo me pongo desde el otro lado, desde el otro punto de vista, y yo no busco que el pavimento colecte calor, ¿sí? ¿No? Sí, que absorba este calor para yo poder colectarlo a través de un fluido refrigerante, sino qué pasaría si yo trato de, bueno, ponerme a estudiar para ver un tipo de pavimento que directamente tenga un albedo lo más alto posible, o que sea un pavimento frío, si se quiere. Entonces, en base a esa pregunta, y obviamente gracias a la ayuda de la doctora Ana Castroluna, he planteado mi plan de beca doctoral para 2022, bueno, en el LEMAC, junto con muchos de ustedes, en lo que es, bueno, el desarrollo y el análisis de pavimentos ecoeficientes para mejorar el medio ambiente urbano. Un título que es bastante interesante, pero que, bueno, haciendo referencia a esto que les contaba, de, bueno, qué pasa si yo veo el otro punto de vista entonces. Así que, bueno, contando más o menos un poco de esto, nada, a ver, superficie de pavimento de un color más claro disminuye la cantidad de radiación solar que absorbe, y la cantidad de luz y bueno, de calor que se refleja en la atmósfera. En principio, para lograr un pavimento más reflectante, lo que hay que modificar son dos parámetros. Uno es el color y otra es la rugosidad del pavimento. Los pavimentos fríos, que son estos que ahora son de interés también, pertenecen a una amplia familia de materiales urbanos que incluyen, bueno, techos y fachadas de edificios. Y hay al menos tres modos de crear pavimentos fríos, donde tenemos el primero, que es un pavimento con agregados de color claro o pigmentos reflectantes en infrarrojo cercano. Otro que es pavimentos con revestimiento reflectante de la radiación solar. Y una tercera manera, que es hacer pavimentos que retengan agua, que bueno, se conocen como permeables evaporativos. Obviamente que, bueno, nosotros debemos recordar en este punto el tema de la importancia que tiene el albedo. Habíamos mencionado antes que el albedo básicamente es la relación entre la cantidad de radiación que cualquier superficie refleja con respecto a la cantidad de radiación solar que incide sobre ella. Y ya habíamos mencionado que en los pavimentos que son oscuros, básicamente el 95% de la energía que proviene de estas radiaciones es absorbida por el pavimento. Entonces, lo que se busca básicamente es, bueno, tratar de hacer lo contrario, tratar de aumentar el albedo para que la cantidad de energía calórica que absorbe el pavimento sea la menor posible, básicamente, y lograr entonces también efectos deseados para el pavimento, o lograr efectos que mitiguen los indeseados, dicho de otra forma. Ahora bien, este pavimento frío básicamente actúa reduciendo la cantidad entonces de radiación solar absorbida, modificando la composición superficial del mismo para aumentar el albedo, o bueno, aumentando también la permeabilidad que enfría el pavimento húmedo mediante la toma de calor para la evaporación del agua, que era lo que se mencionaba, que era una de las formas de mitigar o de tratar de hacer un pavimento frío, ¿no? Ahora bien, cuando se trata de un pavimento con un revestimiento que es reflectante, la reflectancia total se compone de la correspondiente a la matriz del revestimiento, que puede ser un polímero o una resina, y la correspondiente al relleno, que por ejemplo pueden ser partículas de dióxido de titanio. Se han preparado coberturas con aditivos de nanopartículas de dióxido de titanio y bueno, nitrato de titanio en una matriz polimérica de acrílicos o epoxi, y se ha estudiado el comportamiento con diferentes agregados de dióxido de titanio en fracciones de peso que van desde 0,1 hasta 0,9. Bueno, un tipo interesante de materiales muy interesantes también son, aquí vamos a otro tipo, ¿no? Pero un tipo de materiales que son bastante interesantes son los termocrómicos, que básicamente son materiales oscuros en inviernos y claros en verano, que sufren a una temperatura dada una transformación
estructural molecular térmicamente reversible que, bueno, causa esto de un cambio espectral del color visible a materiales con reflectancia en el infrarrojo. Por otro lado, yendo a lo que son los pavimentos retentivos de agua o evaporativos, estos pueden ser más apropiados para áreas donde la disponibilidad de la lluvia y de agua no sea un problema. Y bueno, en estos pavimentos evaporativos el agua se mantiene en una matriz de hormigón mediante rellenos que la retienen. Y se trata de un pavimento de tránsito peatonal que, bueno, puede tener escorias de alto horno, mortero permeable y bueno, demás cosas que trataré de profundizar en lo que es el plan de doctoral, digamos. Ahora bien, estos pavimentos retienen el agua cerca de la superficie del pavimento para, bueno, ayudar en lo que es el enfriamiento por evaporación durante los días calurosos y soleados. Dependiendo del medio de relleno, un pavimento que retiene agua puede contener aproximadamente de 0,05 a 0,10 mililitros de agua por cada centímetro cúbico de hormigón, cuando la superficie está totalmente húmeda. Ahora bien, uno de los límites de los materiales reflectantes es el envejecimiento y la suciedad de la superficie, que, bueno, provocan la degradación del rendimiento. Y bueno, lo que se han desarrollado son métodos de estudio de envejecimiento acelerado para determinar esta evolución antes de tiempo, ya que la acumulación de suciedad, la presencia de hongos y la degradación del material inducida por la luz, el calor y la humedad disminuye el albedo inicial de la superficie bajo estudio. Entonces, bueno, este es un tema que es la contracara, si se quiere, de lo que hemos visto anteriormente, pero bueno, es un tema que la doctora Ana Castro Luna tuvo la gentileza de mostrarme y bueno, me resultó muy atractivo e interesante esto de decir, bueno, durante estos últimos años se ha visto cómo funciona este punto de vista y ahora es mucho más interesante ver, bueno, cómo funciona este punto de vista. Bueno, y haciendo mención a lo que es el plan de tesis, que bueno, me fue propuesto también por la doctora Ana Castro Luna y el doctor Gerardo Botazo. Si bien es largo, simplemente mencionar quizás algunos puntos importantes que son evaluar experimentalmente lo que es el comportamiento de los pavimentos modificados que tengan una alta reflectancia y emisividad, caracterizando lo que son sus propiedades ópticas. Obviamente, bueno, tratar de desarrollar pavimentos que sean permeables, retentivos de agua, y bueno, todas las demás cosas que son interesantes que hacen al plan, y que bueno, es para mí un placer y bueno, espero que dentro del año que viene y los próximos 5 años nos podamos ver las caras con la mayoría de ustedes que están aquí en el LAMAC. Así que bueno, eso fue todo por hoy de mi parte. No sé si Ana, usted quiere decir algo más. No, simplemente que no se contraponen las dos visiones, ¿no? Es decir, la idea final es hacer una vida agradable para los seres humanos. Eso se puede conseguir contribuyendo de distintos aspectos. Muy bien, si nos referimos al caso de los pavimentos, lo que vamos a hacer tenemos dos posibilidades, todas ellas tendientes a obtener, como decía y enfatizo, una mejor vida de los seres humanos. Entonces, se puede hacer con esta idea de colectar el calor y a partir de ahí hacer un uso de la energía calórica, de la energía solar, transformando la energía calórica y así sucesivamente, hasta obtener, si es posible, electricidad con estos sistemas de ciclo binario, en donde en realidad este agua, como vemos, la temperatura superior alcanzada es del orden de 70 grados, o sea, el agua, si consideráramos la mejor transmisión de calor hacia el agua posible en las capas intermedias, estas en contacto con la capa superior del pavimento, no van a ser muy altas temperaturas, pero sí lo suficiente, por ejemplo, en el caso de los ciclobinarios para obtener electricidad, como para lograr la evaporación de un reactivo que tenga bajo punto de ebullición, que se transforme en un gas, y ese gas pueda ser el necesario para accionar la turbina de un generador de electricidad, como en los métodos convencionales se hace con el vapor de agua, ¿no? Entonces esa sería un punto de vista, y el otro es la opción de decir, ¿por qué no creamos
coberturas para estos pavimentos, de modo tal de que la cantidad de calor que sean capaces de almacenar disminuya. Para eso es que los hacemos claros o los hacemos de una permeabilidad dada, de modo tal de que en un ambiente húmedo sean capaces de producir la transformación del agua retenida en vapor, y para eso utilizan el calor que está teniendo la superficie y la están enfriando de esa manera, ¿no? Es decir, no se contraponen, sino son dos formas de tratar de generar un medio ambiente más saludable para todos. Bueno, yo de mi parte agradezco todo el esfuerzo que ha hecho Pablo y les recuerdo que todas esas experiencias se han hecho en el marco de una beca de alumno que tiene muy pocas horas de trabajo, que empezamos diciendo qué lindo tema y tuvimos que comprar todos los elementos, esperar que llegaran, etcétera, imaginarnos e ir probando. Es por eso que las primeras experiencias de las pequeñas probetas están hechas a una... eran solamente de alguna manera pruebas, o sea, situaciones preliminares a un estudio sistemático, que era el que se estaba realizando este año, se debería haber realizado. Yo, bueno, agradezco la atención de todos ustedes y estoy dispuesto a tratar de responder cualquier pregunta que se les ocurra. Bueno, muchas gracias, Pablo, doctora Castroluna, por la presentación, por la disposición que tuvieron el día de hoy. No sé si ahí, creo que no vi alguna pregunta en el chat. Yo tenía una pregunta en particular para Pablo. Sí. La verdad, me encanta el tema, creo que ya hemos hablado y me súper interesa esta temática. Si en el caso de que se pueda continuar con este trabajo, si tenían pensado probar alguna otra mezcla, otro tipo de mezcla, o sacando más allá de la mezcla drenante, que creo que es el corazón de Claro. este tema, ¿no? Pero si tenían pensado probar otro tipo de mezcla, ya sea la superior o la inferior. Sí, si quiere contestar usted, no hay problema. Bueno, yo te debo responder que sí, porque digamos, en el vías de una investigación es muy importante probar, por ejemplo, si es posible variar la conductividad térmica, por el hecho de que en realidad todo el calor que reciba, en el caso de la recolección a través del agua, ¿no es cierto?, es necesario que haya una transmisión de calor suficientemente grande hacia el interior. Y la conductividad de las mezclas térmicas convencionales, de las mezclas asfálticas, perdón, convencionales, tiene un valor limitado. Pero se han hecho ya algunos ensayos, no nosotros, sino en otros laboratorios, de incrementar con pequeños agregados de cuarzo o partículas metálicas aún, de modo tal de aumentar la conductividad hacia el interior y lograr de ese modo una mejor transferencia y mayor cantidad de calor que colecte el agua. No sé si... ¿Qué pasó? Bien, muchísimas gracias. Ahí está. A ver, ahí Luis, bueno, muchos saludos y felicitaciones por la presentación de parte de todos. Luis del Bono nos comentaba muy bueno el tema, excelente la imagen termogravimétrica de la probeta en el estacionamiento. Una sugerencia a futuro, si se puede, que utilices esos colores amarillo, naranja y violeta en la gráfica que estás presentando, de manera de reconocer a simple vista a qué capa corresponden las mediciones. Bueno, una simple sugerencia para... Sí, esa vez muchas gracias. La cámara tenía algunos inconvenientes, por eso es que la tomamos de esa manera. Pero estamos prontos a recibir un nuevo dispositivo y probablemente podamos reunir todos los requisitos necesarios. Bueno, perfecto. Esa imagen la verdad es muy buena y muy bueno, comentario mío también, buenísimo que hayan podido encontrar algo muy difícil, que es esa comparación entre lo que se logra en laboratorio y lo que se logra en campo, porque era muy similar
los valores que Claro, se habían obtenido. sí, porque en general todo este calor del asfalto realmente es mucho más evidente en la época de verano. Y esto nos limitaría a un estudio que lleve solamente 3 meses. Entonces, si uno tiene que hacer un estudio prolongado, deberá recurrir a un método artificial de generar la energía solar. Perfecto. Bueno, no veo más preguntas en el chat, así que no me queda más que volver a agradecerle por la presentación que se pudo armar a Pablo, a Ana Castelluna, por el poco tiempo que se tuvo que organizar esto. Así que, bueno, los saludo y nos estaríamos viendo la próxima semana para la continuación del curso. Muy bien. Gracias, que fue un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Chau, chau. Nos vemos. Que tengas buena.